empiezan a aparecer las primeras orquestas importantes, la de Julio De Caro, de Francisco Canaro, los poetas, los músicos, todo va creciendo. Este dúo va a seguir hasta 1925, va a ir declinando de a poco porque Razzano lamentablemente empieza a tener problemas en su garganta. Tiene una operación de la cual no sale bien y finalmente decide dejar el canto y pasa a ser el apoderado de Gardel, el representante artístico de Gardel. Gardel pasa a ser solista, empieza a tener ya una proyección internacional importante, con giras a donde va a actuar a Europa principalmente, va a Francia, va a París, y ahí Gardel logra ingresar en ese mundo, en el mundo de los cabarets parisinos, y también en los aledaños que serían Niza, Monte Carlo, donde también trabaja después, con muchísimo éxito. El tango se vuelve una moda a finales de la década del 20, un furor en esa exacerbación. Por ejemplo, Gardel en París cantaba muchas veces disfrazado de gaucho. En 1930, Eduardo Morera, que era un director de cine, decide hablar con Gardel, que era amigo de la noche, amigo de una ciudad de Buenos Aires donde se encontraba esa sociedad, y le dice que hay una posibilidad de grabar algunas canciones con sonido. Esto se llamó encuadre de canciones y con los años se conoció como los cortometrajes de Gardel. Inaugura el cine sonoro, digamos. De alguna manera la técnica de sonorización de películas va a empezar en la Argentina con esas filmaciones. Hasta 1933 nosotros no tenemos cine sonoro, porque la primera película sonora es del 33, es la película Tango. Entonces Gardel, salvo esto que filma con Morera, nunca filma cine sonoro en la Argentina. Ahí está, ¿no? Su influencia también en la puesta en marcha del cine sonoro. Ahí aparece una película muda, Flor de Durazno creo que era. En el año 17. Claro, y de ahí más surge esta especie de videoclip que se armaba con una canción, un video con la canción de su sonido y todo, cosa que sorprendió muchísimo. Después las películas que él filmó fueron hechas en el extranjero. Sí, ¿verdad? claro. Él tenía la intención de formar una productora aquí en el país, Ajá. con argumentos que tuvieran que ver con la realidad del país. Hay cosas que le ocurrieron a Gardel, cosas que idearon algunos productores en los Estados Unidos. Por ejemplo, hacer una película en la cual un grupo de gauchos a caballo en un pueblo de España entran al pueblo, se meten en el bar y se ponen a cantar un tango. Absurdo, no tenía. Claro. Y eso, bueno, Gardel se dio cuenta, no lo pudo llevar a la práctica, de que el cine había que hacerlo acá, con argumentistas y con cosas que tuvieran que ver con la realidad de nuestro mundo, de nuestro país, de esta orilla, argentino y probablemente lo hubiera logrado. Si hubiera seguro, tenido el tiempo. pues, yo creo que sí. Yo estoy seguro. Yo sí. creo que sí, porque apuntó muy bien Gardel para rodearse de gente. Se rodeó de la mejor gente, de Lepera como letrista, de Alberto Castellano como músico, Eric Tucci como músico, es decir, eligió lo mejor de lo mejor, porque era consciente de la partida que iba a jugar. Bueno, pero lamentablemente eso no pudo ocurrir. Ese deseo de Gardel no se pudo cristalizar. Tenía el propósito de hacer eso precisamente después de la gira que estaba haciendo. Venir, recalar en Buenos Aires y mandarse con el cine. Él siempre estuvo a la vanguardia del disco, después la radio, después el cine. Sí. Estuvo al frente del torrente de la Tuvo un historia. paso adelantado siempre de todos los otros artistas, sí es cierto. Le preguntamos a Damián lo de las melodías. Lo de Claro, la ya que hablamos del composición. cine, claro, Ya que hablamos porque en el del cine se estrenaron gran parte de las obras de los su éxitos, composición. ¿no? Claro. ¿Qué tenía? Gardel no había estudiado música, decimos, ¿en qué se basa esa genialidad de lograr estas melodías y de estas canciones, estos tangos que siguen sorprendiendo, siguen penetrando en la conciencia de la gente? Y básicamente lo que comúnmente se dice como un músico intuitivo, ¿sí? Un músico que está a merced de lo que suceda con su sensibilidad
y obviamente con su experiencia musical. Es una cosa que suele suceder y hay muchos compositores que han creado obras maravillosas sin haber estudiado absolutamente nada de música. O sea, el contacto con la música es un contacto bien de piel, un contacto de todos los días, pero no con la academia, sino con el escenario, ¿no? Con el escenario o con el lugar donde uno viva, ¿no? Y esa cuestión muchas veces también, creo yo, porque incluso la historia de muchos de estos músicos lo dice así, se despojan de ciertas ataduras que por ahí le puede llegar a dar una academia. La Por eso academia, son, claro. claro, son muchos de esos tipos que generan su propio camino. El mismo Piazzolla, que era un gran melodista, creo que en las obras más intelectualizadas de él es donde menos se lo escucha a Piazzolla. Donde más se escucha a Piazzolla es cuando Piazzolla es como que se deja llevar por La rebeldía. por el claro, instinto por el musical, instinto claro, musical, claro. por esa cosa que llamamos las tripas, ¿no? Y en Gardel eso está. Y obviamente lo que persiste, como en todo gran compositor, es un sello, es una firma, es una marca, es escuchar la melodía gardeliana y... Sí, no No- pudieron no hay- haber sido escritos Exactamente. por distintos músicos, cosas como Arrabal Amargo y Sus ojos se cerraron. Son Claro. de una misma inspiración musical. No hay Exactamente. manera que hayan sido escritas por distintas personas. Ahora, de ahí después, muchísimas orquestas y autores y compositores tomaron, se hizo como un abanico, ¿no? Fue como Sí. un big bang del tango. Sí, eso. sí, totalmente, porque aparte una manera de diagramar la melodía que no solamente sirve para él como cantante, sino que también viene muy bien para llevarlo adelante de manera instrumental. Hay muchísimas versiones de tango De de, los tangos tango de de Gardel, Gardel claro, instrumental. de forma instrumental, porque el vuelo melódico, el diseño melódico de la obra de Gardel es impresionante, es muy rico y se pueden hacer, por eso hay tantas versiones de su música, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los grandes compositores? Y más cuando son no de obras como si fueran grandes edificios, como podemos hablar de las obras sinfónicas, que para eso sí hay que tener una preparación que va más allá de la intuición, ¿sí? Porque hay que manejar muchísimo más aspectos técnicos, pero en este caso el tipo, esta clase de compositores, en vez de generar un gran edificio, te genera una casa muy confortable, pero que nunca deja de ser una bella casa, ¿no? Porque las melodías de las canciones, que para poner un paralelismo, por ejemplo, entre un país y el otro, y entre dos épocas diferentes, y entre dos duplas. Gardel, Lepera, Lennon y McCartney, por ejemplo, ¿no? Lo que han hecho a nivel revolucionario y a nivel de sociedad compositiva, ¿no? O Troilo Manzi, por ejemplo. Bien, y tenía una técnica para cantar. No, sí, tenía toda la técnica para cantar. Bien, que se nota incluso cuando canta, casi exagerando algunas consonantes. Esto era a propósito para que rindiera más su físico, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, tuvo estudios formales con el maestro Eduardo Bonesi, que fue un gran formador de cantores, fue maestro de tenores del Teatro Colón, o sea, no es que Ahí está. estudió con Josecito, estudió con el maestro Bonesi, con el mismo maestro con el que después estudiaron Alberto Marino, Roberto Rufino, Aníbal, ¿cómo se llama? Jorge Casal, bueno, pero lo que quiero decir es que se formó con una gran técnica, pero se puede tener una técnica extraordinaria, pero si no se dispone de ese instrumento. Hubo un libro que escribió Edmundo Rivero, que se llama Gardel, las voces y el tango, donde menciona que un grupo de musicólogos que estudió la voz de Gardel, y uno de ellos especialmente, menciona que hubo solamente 2 voces en el siglo XX que tuvieron un órgano vocal fuera de serie, de esos que aparecen uno cada 1 millón de cantantes,
y que además tenía naturalmente impostada la voz, colocada la voz, es decir, podía cantar con la misma voz con la que hablaba, no tenía que hacer el esfuerzo de colocar la voz para cantar. Por eso es que no sufría al cantar, más allá de la técnica que tenía. Bueno, y dice que los únicos dos cantores, dicen estos musicólogos, fueron Carlos Gardel en el siglo XX y Bing Crosby. Que no hubo ningún otro dos, no hubo más ejemplos que eso, de voces dotadas de un órgano extraordinario y de una impostación extraordinaria. Y a eso, si uno le suma, por supuesto, todo lo que luego estudió Gardel. Así que por eso da la resultante de un cantor de estas características. ¿Lo estamos rescatando como corresponde, Gardel, Américo? Me parece que sí. Quiero decir, ya que me preguntas, quiero expresarte mi alegría por este encuentro. Esto es una cosa muy importante para hacer. Porque nosotros tenemos un material cultural de primera magnitud a nivel mundial. ¿Puedo contar un sueño? Sí, por favor. He soñado que Canal 10 va a tener su programa de tango. No sé cuándo. Mira vos. Pero sería deseable que lo tenga. Al margen de cómo las dificultades que haya con un equipo de producción como Dios manda, porque no podemos seguir asistiendo impasiblemente al espectáculo de generaciones y generaciones, oleadas generacionales que van pasando sin tener contacto con esta creación cultural formidable que es el tango, musicalmente, coreográficamente y literariamente. Es un universo, es un universo. Es un universo. Y es nuestro. Y atraviesa la argentinidad de punta a punta, ¿no? Sí, Lo vemos señor. en la historia de Gardel. Me decías, ¿Gardel tuvo contacto con la política, por ejemplo? Sí, Gardel es un mito. Y con la política, él se valió mucho de los caudillos conservadores. Ajá. Guibur, periodista y gran amigo de Gardel, cuenta que Gardel era admirador de Alfredo Palacios. No se le puede exigir a Gardel conciencia de clase, que tenga una... No da para eso. Gardel cantó todo lo que se le pasaba por delante. En septiembre de 1930 graba un mamotreto, un bodrio que se llama Viva la Patria, que es una salutación al golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. El 24 de septiembre, 15 días después graba eso. ¿Lo hizo por Y en voluntad el- propia o Obligado, obligado? porque No. grababa todo. Grababa todo. Grababa todo. Porque era Dayete y García Jiménez. Ayete que eran y García Jiménez, amigos los autores. suyos, y les grababa siempre todas las obras. Claro. Parece que Ayeta era radical antipersonalista y bueno, antirigoyenista. Festejó la caída En el año de 33 Irigoyen. graba al pie de la Santa Cruz, La otra punta. la otra punta. Claro. Los obreros exiliados, deportados por el régimen militar al sur. Bueno, cantó todo. Bueno, partes de la historia, fragmentos Yo de no la le historia. pido nada de eso a Gardel, no le pido que... Qué buena anécdota. Que Bueno, sea, que vamos sea. a la pausa. Ya seguimos Cómo con no. más, ¿eh? Este es el programa Debates. Hablamos de Carlos Gardel hoy. Qué programas, por favor.